Ok, entonces, nosotros en nuestra escena, lo primero que vamos a hacer en esta clase es generar una vez más un cubo. Recuerden, lo pueden hacer desde el menú, desde donde lo voy a hacer yo un poquito grande y lo voy a hacer con las subdivisiones. Igual si no nos funciona de ese tamaño, lo podemos agrandar un poco. Ok, entonces, ¿cómo llego de este al cubo que ustedes, al que les pedí? Hay dos formas. Si yo creo el cubo y desde aquí le pongo que tenga 2, lo doble, 4, vámonos a 4. Todos llegaron a este resultado, ¿cierto o falso? O sea, normalmente dijeron, no, pues necesito que tenga más subdivisiones, por ende le voy a poner el doble, ya que el profesor me dijo que era en múltiplos. Entonces, para llegar al resultado adecuado, me voy a ir a frontal. Vamos a quitar este de aquí, perdón. Lo vamos a quitar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a seleccionar los edges o los vertex, cualquiera de los dos. En el caso de que decida seleccionar los vertex, debo seleccionar estos, shift, estos. Después me voy a escala y los escalo hacia arriba. Así. ¿Ok? Ahora los que están en vertical. Y los escalo hacia los lados. Me voy a perspectiva y tengo un resultado más o menos así. ¿Ok? Ahora, hay una cuestión con los vértices que nosotros tenemos que entender. Para nosotros manipular los vértices, tenemos que entender que hay que agarrar todo el loop. O sea, si se acuerdan, el loop es, yo agarro un edge, shift, doble clic y se agarra todo el loop. Esto es un loop, todo lo que está de naranja, esto de aquí, es un loop. ¿Ok? De igual forma, fíjense cómo los laterales, left, me voy a left, nuevamente puedo agarrar el edge entero, shift, el edge entero y lo puedo manipular. Ahí es como tú te acomodes por el tipo de selección, ya sea que selecciones vertex, que decidas hacer una selección en caja. Esto es una selección en caja, cuando te salen las líneas punteadas. Esto quiere decir que vas a seleccionar tanto lo de enfrente, como lo de en medio, como lo de atrás. Entonces, si nosotros lo vemos en una vista en perspectiva, estamos seleccionando todo el loop entero, pero desde sus vértices. De igual forma, si lo hago desde los edges, si yo selecciono uno, shift, doble clic, se selecciona desde todos los edges. Y recuerden, o sea, prácticamente los vertex son las poleas que jalan los edges. Entonces, ya sea que seleccione el loop entero de vertex o el loop entero de edges, voy a estar haciendo un buen trabajo. Entonces, en este momento, yo ya hice mi cubo de esta forma. Ahora, recuerden que yo les dije que la herramienta 3 es para ver el resultado final que voy a adquirir. Pero esta herramienta no es la que yo tengo que presentar. Entonces, ya que tengo así el cubo, si le doy 3, se nota un bisel. No sé si lo pueden ver. Es mínimo, pero se ve. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro este edge? Le doy doble clic, le doy 3 y lo muevo hacia la izquierda. ¿Qué está pasando? Perdón, hacia mi derecha. Sí es su izquierda, creo, ¿no? Ok, su derecha. ¿Qué está pasando? Se va a suavizar de otra manera. Entre más cerca esté un loop de la orilla, más rígido se va a ver. Mientras más lejos esté, más suavizado se va a ver. Oiga, ¿y cómo lo suavizo más? Selecciono este y lo bajo. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo ahora sin el 3 para que lo visualicen. Selecciono todo el loop. Entre más yo lo aleje de la esquina o del hard surface, de la superficie que es rígida, se va a notar un suavizado. Entre más lo acerque, se va a quedar más rígido. En este caso, si yo desde aquí le doy un zoom y lo acerco lo más posible, y este igual, doble clic,
lo acerco lo más posible. Y este de acá, para checar, lo alejamos, ponemos el 3. ¿Se nota la diferencia? Aquí está. Ojo. Esto es lo que yo estaba buscando. No necesito que sea una semiesfera. Nada más necesito que el cubo mantenga su estructura de cubo, pero que tenga biseles. Es como tener esa columna que tenemos ahí atrás. Lo único que vas a hacer es tallarle las esquinas para que se vuelva, mantiene su composición de cubo, pero tiene las orillas limadas. Entonces, por favor, trabajen. Ok. Ok. Si yo selecciono con doble clic y le pongo nada más el backspace o con el que borras, pasa lo siguiente cuando me cambio a vertex. Se mantienen los vértices. Las poleas siguen ahí. Tú borraste las cuerdas, pero no quitaste los andamios de las poleas. Entonces esto va a generar engons. Es lo que no necesitamos. Entonces, ¿cómo borro yo completamente? Si los tengo seleccionados, voy a poner Control, Supreme. Y se borra todo. Tanto el vertex como el edge. Ahora quiero que borren con Control, Delete o Supreme. Quiero que borren los que están en cruz. Va de nuevo. Sí, va de nuevo. Aquí en left nos sobró uno. Si yo selecciono este y solo le doy el backspace o delete, va a pasar esto. Es más, si yo nada más le doy doble clic y le doy backspace, voy a mantener los vértices. Y si estoy en edge se nota, porque no selecciona un loop entero. Si yo le quiero dar doble clic a este, no se puede porque no hay un loop. Aquí hay un vertex que esté estorbando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí están. Tengo estos vértex. ¿Qué pasa si de repente yo digo, no, pues no borré los edges, se me olvidó, se quedaron los vértex y ya no tengo setas para regresar? Ya no tengo. ¿Qué hago? Selecciono en caja los vértex y le doy backspace y se borran. ¿Qué es la diferencia entre el backspace y el control backspace o supreme? Que el tiempo, exactamente. Porque si le das backspace, borras edges. Y después selecciona en caja, borras vertex. Con control backspace seleccionando todo el loop, se borra todo. Entonces ya no tienes que repetir la acción dos veces. Con una acción es más que suficiente. Y entonces ya queda mi cubo con esta disposición, con esta limpieza. ¿Ok? Si lo ponemos 3, se ve así y así. Entonces, lleguen ahí, por favor. Ahí está. Bueno, herramienta multicorte, ¿vale? Es una herramienta muy útil que la vamos a empezar a emplear para poder generar cortes sobre una superficie. Y se pueden hacer de diferentes formas estos cortes. Ahí va. Tenemos nuestra geometría, nos vamos a afrontar para primero ver cómo funciona. Si yo la selecciono, si se fijan, el cursor cambia. Se vuelve como este cuchillo o esta cuchilla. Esta herramienta la puedo utilizar de varias formas. La forma más sencilla de utilizarla es, por ejemplo, yo fuera del objeto, doy un clic, lo mantengo sostenido y hago una línea. ¿Ok? Esto genera un corte en toda mi geometría, hace el loop entero, es como si tú rebanaras con una espada el objeto. En esta cuestión, yo también los puedo hacer muy rectos. En este caso, si mi objeto está en la mitad, yo doy clic, doy shift y se mantiene recto el corte. ¿Ok? Esas son las dos primeras maneras de cortar con esta herramienta. Va de nuevo, repito. Clic izquierdo sostenido para generar el primer nodo. Si lo suelto, pasa esto. Deja de cortar. ¿Ok? Entonces, clic izquierdo sostenido y hago un corte atravesando la figura. Esa es la primera forma. La segunda forma, yo puedo dar clic izquierdo sostenido
y se va a ver así la línea, ¿no? Pero si yo le doy Shift, se va por grados. ¿Ok? Entonces, si yo quiero 90 grados, la direcciono de esa forma y ya se estaría cortando o estaría poniendo los cortes que acabo de quitar. ¿Ok? Esa es la primera. Segunda forma. Si se fijan, cuando yo selecciono o me acerco a un edge, el edge se ilumina de color rojo. Eso quiere decir que va a empezar a cortar a partir de ese edge. Pasa lo mismo que si yo me acerco a un vertex. Ese vertex se expande de color rojo, dando la señal de que se va a cortar a partir de ese vertex. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono y le doy clic? Cambia el cursor. Si se dan cuenta, ahora se hace como un triángulo, el cursor, manteniendo el cuchillo. Y dice close, es decir, tengo que cerrar desde donde quiero hasta donde quiero. Si yo muevo el cursor y lo muevo a este vértice, va a cortar instantáneamente en diagonal, exactamente entre esos dos vértices. ¿Ok? Para terminar la acción, si se fijan, quedan en amarillo los vértices. Yo le debo dar Enter. Ya terminé la acción. Si no, la herramienta me va a decir, es que sigues cortando. Hasta que no le dé Enter, va a dejar de cortar. Ahora, ese es en los vertex. En los edges, si yo le doy clic a un edge, se posiciona un vertex que es mi marca de origen del corte sobre ese edge. Posteriormente doy otro clic sobre el edge donde quiero cortar y se va a marcar otro de color azul indicándome que estoy haciendo un corte. Y le doy Enter, termina el corte. Oiga, profe, ¿y cómo le hago para hacer el corte en loop? O sea, ¿tengo que irme modificando las vistas para hacer el corte? No. Si yo genero con control sobre un edge, marca un previo del corte que yo quiero hacer. Ahí se nota, ¿no? ¿Dónde está el corte que yo quiero hacer? Si yo lo quiero poner aquí, se marca. Y ahí ya no tengo que poner Enter. Repito, Control. Y cuando quiera, nada más desplazando sobre un edge, ojo, tomen en cuenta esto. Si yo quiero cortar de manera vertical, tengo que agarrar un edge horizontal. Si yo quiero cortar de manera horizontal, debo de agarrar un vertical. ¿Se entiende esto? En este caso estoy agarrando un edge, o mi cursor está pasando por un edge que está sobre Y, para cortar en horizontal. Si yo quiero cortar en vertical, tengo que agarrar un edge que sea horizontal, ya sea este, o este, o este, o este. ¿Ok? Ahora, yo puedo repetir la acción, pero ahora con paths, es decir, con cortes simétricos. Si se fijan, si yo doy Shift, ya no se desplaza la herramienta con mucha suavidad, ya se desplaza por proporciones de la pieza. Entonces, yo puedo desplazarla y hacer cortes que estén a la misma distancia. ¿Y para cortar es haciendo clic? Sí, no solo haces clic. Para tener control sobre esta herramienta, ustedes deben de usarla. ¿Ok? Entonces necesito que le pongan 3 cortes en todas sus caras, que sean en loop. Prueben las demás formas de cortar. ¿Por qué? Porque después nos van a servir para hacer modificaciones dentro de una geometría. Son 3 tipos de cortes, acuérdense. El corte desde afuera, el corte desde los vértices y desde los edges, y el último, el corte desde los loops. Practíquenlos, por favor. Necesito 3 cortes. En una de las caras de ese cubo, hagan los cortes en diagonal fuera del objeto. En otra de las caras hagan 3 cortes que estén a las mismas distancias. Y en otra de las caras me van a hacer cortes desde los loops. No hagan el corte fuera de las caras al principio porque van a romper la geometría. Háganlo al final. Practiquen o hagan otra geometría para hacer esos cortes. Prueben las herramientas, por favor. Y ahorita paso a resolver dudas. ¿Cómo era para que sean proporcionados, para que la línea avance proporcional? Control Shift.
Voy. Va de nuevo. Au. Va de nuevo. Sobre el objeto, con la herramienta de multicorte, yo le doy control, dejo sostenido control y se ve un previo. Es que no sé cuál es el... Es esta de aquí. Se ve el previo con control. Si yo le doy, además de control, dejo sostenido shift, se va a cortar en pads. Hasta que yo dé clic se va a cortar. Si yo suelto el shift y el control, no pasa nada. Hasta que yo dé clic se corta. ¿Ok? Dice que había cortes con multicortes de los edges, digo, los vertex. Ok. Entonces, yo voy a borrar todo esto. Pongan atención. Entonces, yo tengo el cubo original, sin ninguna subdivisión. Y a partir de este cubo, yo tengo que hacer una caja. No sé si ya conozcan las cajas que son las de embalaje, las que dicen frágil o... De huevo. Bueno, no de huevo, no, de huevo no. Entonces, por ejemplo, yo para poder aplicar la función extrude, debo de seleccionar una cara. Cuando selecciono esta cara, si le doy Shift sostenido, cuando tengo Select and Move, que es W, y lo muevo en cualquier eje, se extruye. Entonces, si yo selecciono la cara, se extruye. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo me voy a Edges y selecciono un Edge y lo extruyo? También se extruye. Pero es aquí donde entra el término de las normales. ¿Recuerdan cuál es el término de las normales? Ok, no lo busquen. El término de las normales tiene que ver con la dirección que va a tener la cara, hacia dónde se va a estar haciendo el mesh render. En este caso, fíjense que aquí está una cara negra. De este lado está una cara de color del material. Más que voltearla, eso no lo hagan. Tengan mucho cuidado con el extrude de edges. Solo se hacen casos específicos. Lo que van a estar extruyendo ustedes van a ser caras. Dejen de hablar, por favor, allá atrás. Entonces, si yo tengo esta cara, me voy a frontal, bueno, este cubo, perdón, me voy a frontal y con la herramienta multicut y con shift voy a generar cortes exactos ante las esquinas. Lo que hice, pero sin hacer tanto rollo de hacerlo desde el cubo, ya con multicut, fíjense cómo ya llegué al resultado súper más rápido. O sea, en 3 pasos ya llegué al resultado. Va de nuevo. Con Shift, Control, herramienta multicut. Si se fijan, los pads aquí ya son simétricos. ¿Por qué? Porque no hay cortes que me digan que las medidas son diferentes entre la izquierda y la derecha. Entonces, en el momento en que yo doy uno, orientado hacia la esquina, si se fijan, si muevo el cursor casi hacia la esquina, no se va a seguir moviendo. Me dice, aquí es una medida de corte exacto. La misma distancia que hiciste del corte del lado izquierdo, la vas a tener del lado derecho. Entonces, la doy arriba y abajo. Se siente, de verdad la herramienta se siente cuando ya te da el tope. Tú mismo te vas a dar cuenta. Y ahora me voy a perspectiva y desde perspectiva puedo hacer estos cortes también. Hasta ahí. Y los cortes, si me voy a Top View, son de la misma distancia o tienden a la misma distancia. ¿Ok? Ahora, si yo quiero hacer una caja, lo que tengo que hacer es utilizar referencias. Este objeto va a ser mi referencia. A partir de este objeto voy a sacar todos los objetos necesarios para sacar la caja. A esto se le llama modelado modular. Es decir, voy a hacer módulos que van a ser piezas fundamentales para el armado de un objeto en específico. Entonces, ahora sí, vamos a aprender a duplicar. ¿Cómo se duplica? Aquí no es con control C, control V.
Aquí es con control D y se duplica el objeto. Entonces, si yo no tengo abierto este menú, el del outliner se abre con esta tecla, bueno, con este botón. ¿Ok? Nuevamente con este botón. Ahora, yo a este le voy a poner de nombre, si le doy doble clic, le puedo poner referencia. Y este va a ser mi cubo 1. Así ya no me pierdo en la escena. Ya sé dónde están los objetos. Sé que este es referencia y sé que este es cubo 1. Ok, acá igual, si se fijan los puedo ver. Aquí está cubo 1. Y si yo me voy a buscar la referencia, aquí también va a estar. Pero fíjense cómo ya tengo un montón de cosas. ¿Por qué pasa eso? Ya estuvimos trabajando en una escena, borramos, creamos, suprimimos, quitamos, pusimos, cortes, extrude, muchas cosas. Yo lo que voy a hacer es voy a seleccionar mis objetos, me voy a Edit y le voy a dar en Delete All by Type. Y le voy a dar después en Historial. Una vez hecho esto, ya solo quedan mis objetos que puse. ¿Ya se dieron cuenta? Ya no es una línea interminable de pestañas, de acciones o de objetos o de herramientas utilizadas sobre la escena. Si tú no limpias constantemente tu escena de esta forma, Maya se va a cerrar solito. ¿Por qué? Porque estás utilizando memoria RAM. Si ya te acabaste los 8 de RAM que tenías, se va a cerrar el programa. Es por eso que de repente se te cierra. Entonces, mantengan un orden en la orientación de sus objetos. Fíjense cómo aquí me dice, este es el cubo 1 con sus formas, con su inspector y con su material. Esos son los componentes que generan este cubo. Entonces, a partir de este ya lo puedo modificar. Si yo selecciono las caras, me voy a un Top View y selecciono todas estas, me voy al frontal y las borro, me va a quedar esto. ¿Ok? Solo borré, seleccioné, va de nuevo. Seleccioné todas las caras en caja, excepto las del frontal. Y les doy Supreme. Y queda esto. Queda un plano, con unas normales, pero con las medidas que yo necesito. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro este objeto, selecciono todos los edges de alrededor, le doy Shift y le hago un extrude hacia atrás? Pasa esto. Va quedando como una semicaja. ¿Ok? A partir de esto, ahora yo me voy a Faces, selecciono la cara central. Las cajas de embalaje normalmente no son planas, tienen un desnivel y tienen 4 tablas, ¿cierto o falso? Entonces la selecciono Shift, Extrude hacia afuera. Ahora, desde Left, yo tengo este objeto y si se fijan este objeto, el pivote ya se movió de lugar. Porque en Maya, él tiene entendido que esto es una caja. Sigue siendo una caja. Y que el pivote estaba en el centro. Lo único que modificaste fue las formas, las faces. ¿Cómo yo centro el pivote? Le voy a dar Modify, Center Pivot. Y se va a centrar el pivote a mi objeto otra vez. Y ahora sí lo puedo mover desde el objeto. No desde la orientación de la primera caja. Va de nuevo. Modify, Center Pivot. Y se va a centrar al objeto para que yo lo pueda manipular desde el objeto. Ahora, ¿qué pasa? Me voy otra vez a Left. ¿Qué pasa si de repente yo me salgo y quiero alinear? Es más, vamos a romper un poquito la geometría. ¿Qué pasa si lo tengo así? Bueno, vamos a ocultar la referencia. Esto todavía no lo van a aprender. Ahí está.
¿Qué pasaría si yo tengo este objeto así y yo quisiera alinearlo? Desde left voy a seleccionar el loop del edge que quiero alinear. Ya sea que seleccione desde los vertex, que yo seleccione este, shift, doble clic y se selecciona todo el loop. Me voy a la herramienta de escala y escalo en el eje que quiero alinear. Lo mismo para estos, selecciono, escalo en el eje que quiero alinear. Ahora yo quiero alinear estos con estos, selecciono los dos y escalo en el eje que quiero alinear. Y me voy a perspectiva y queda completamente alineado en todas sus caras. ¿Dudas de esto? ¿Cómo vio? Aquí. Va de nuevo. Esto es muy sencillo. Left. Esto está desalineado. ¿Cómo lo alineo? Si lo vemos desde la perspectiva, para que ustedes tengan una mejor noción, si yo doy clic en el vertex y después doble clic con shift, es que debe ser desde left. Vamos al edge. Yo quiero alinear todos estos, porque es lo que está desalineado, tiene un desnivel. Si yo selecciono los edges y los escalo, se van a alinear en la escala que yo los quiero alinear. Porque es como si tuviera las manos así. Y lo único que estoy haciendo al escalar es hacer esto. Igual, si yo quisiera ahora, left view, escalar estos. Fíjense cuáles están seleccionados. ¿Sí se nota? El contorno del marco de mi caja y la caja interior. Si yo los escalo en el eje que los escale, se van a alinear. Obviamente si hago esto, se van a alinear en ese eje. Yo no quiero alinearlos en ese eje, ni en este. Yo los quiero alinear sobre este. ¿Ok? Van. Ahora les voy a enseñar un recurso muy útil. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Aquí nada más para recordar. Control D para duplicar. Control D para duplicar. ¿Qué pasaría si yo tengo varios objetos en escena? Si se fijan, me van a estorbar esos objetos para seguir utilizando o modelando el objeto que yo deseo. En este caso, hay una herramienta, o bueno, una tecla rápida que sirve para isolar, para hacer un isolate mode. Es decir, que vas a separar de toda la escena solo ese objeto, pero sin borrar a los otros objetos. Se podría decir que estás ocultando los otros objetos y solo vas a estar trabajando sobre eso. En este caso, para diferenciarlo, voy a poner una esfera. ¿Qué pasaría si yo quisiera trabajar sobre esta esfera? Yo no la veo, pero si se fijan, aquí está en el outliner. Si yo la selecciono y quiero trabajar sobre frontal en esa esfera, le voy a dar control 1 y se va a isolar ese objeto. ¿Ok? Para regresar, nuevamente control 1 y regresan todos mis objetos. Si yo quisiera hacer un isolate mode de dos objetos, selecciono esos dos objetos y así sucesivamente. No vayan a poner Z para regresar al modo normal, porque no los va a mandar al modo normal y van a borrar lo que ya hicieron. Entonces acostúmbrense a trabajar de esta manera. Entonces, ¿Es control más 1? control 1, ajá. Entonces, si ya tengo mi objeto en el que estoy trabajando, se podría decir que ya casi tengo la primera tapa de mi caja. En este caso, estos ya están alineados. Voy a seleccionar la face y la voy a hacer un poquito adelante. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Vamos a utilizar otra herramienta. Ok, esta herramienta es muy útil. Se llama bridge o hacer puentes entre las uniones de los vértices, porque me estaban preguntando, oiga, profe, es que está abierta la figura. Sí, ahorita todavía le falta trabajo, falta cerrarla. Entonces, para yo cerrar esta pieza tengo que entender que para poner un puente, por ejemplo, si yo quisiera poner un puente entre esta mesa y la otra mesa, tengo que seleccionar dónde va a llegar el puente y dónde está el inicio del puente. Entonces, voy a seleccionar desde los edges este edge de aquí. Y este va a ser de donde voy a empezar a construir mi puente. Y este va a ser el final con Shift.
Selecciono los pares. El mismo número de selecciones que hay del lado izquierdo es el mismo número de selecciones que hay del lado derecho. Entonces, la herramienta está aquí. No sé si la logran ver. Es esta acá. Oiga, profe, es que a mí ya se me desapareció ese menú. ¿Dónde la puedo encontrar? Aquí tenemos un martillito que tiene unas opciones. Aquí está. Y la herramienta está aquí, se llama Bridge. ¿Ok? Desde aquí, a este martillito con el cubito de Rubik. ¿Sí? Si no la encuentran aquí. Ok, entonces ya seleccioné el primero, el segundo y le doy Bridge. Y se va a unir y se va a abrir un pequeño menú. En ese menú yo puedo generar subdivisiones. ¿Ok? En este caso, yo necesito dos. ¿Por qué necesito dos? ¿Quién me puede decir por qué necesito dos subdivisiones? Para unirlos de los otros. Exactamente, ya puse las dos subdivisiones que sería, tengo que unir esta con esta de abajo y esta con la símil de abajo, ¿no? Entonces, ya hice esas dos subdivisiones. Ahora, yo tengo que cambiar. Ay. ¿Cuál era? A ver, aguántenme, ¿eh? Ay, no. No te cambies. Ahí está. Ahora, yo puedo seleccionar estas dos. Solo las dos. Me voy a back, porque estoy viéndolo desde la vista de atrás. Y voy a poner primero esas dos divisiones en las líneas en donde quiero unir. Y ya lo único que tengo que hacer es hacer el edge con el edge. Y aplico bridge. Esto se puede hacer en múltiples selecciones. Y le doy bridge. ¿Ok? Si yo estoy usando la misma herramienta muchas veces, hay una tecla rápida para repetición de la herramienta anterior. Selecciono las dos, donde voy a unir, y aprieto G, al fin que ya estoy usando bridge. La G es para repetir la misma acción anterior. Si tú hiciste un bridge, va a ser un bridge. Si tú hiciste un extrude, va a ser un extrude. ¿Ok? Nuevamente, Shift, bridge. No sé si notan que quedó chueco. ¿No lo ven? No se ve. Está muy clarito. No se ve. Ok, en el caso que les quede chueco, lo único que tienen es que escalar para alinear y ya. Profe, a mí se me desapareció el flote, ¿cómo lo puedo volver a hacer? Es que quiero alinear estas líneas acá como mencionó, Voy. Ok, lleguen hasta eso, por favor, mientras.